de noviembre. Sale. Entonces, pues ya empezaron a ver con Ale la cuestión de, bueno, los conjuntos. Empezamos a ver, bueno, empezaron a ver axiomas. Entonces, pues Ale me comentó que ya les platicó el axioma de existencia, el axioma de extensionalidad, y pues así hay muchos. Entonces, voy a los axiomas de ZFC. Entonces, estos axiomas son 10. Los voy a enumerar todos. Y pues bueno, Ale primero les probó el axioma de existencia. Les menciono existencia. Tenemos después el de extensionalidad. Tenemos el axioma del par. Tenemos el axioma de la unión. Tenemos el axioma de comprensión. El axioma de potencia. El axioma del infinito. Buena fundación. Separación. Y el axioma de elección. Entonces, pues estos de aquí, del 1 al 7, fueron propuestos por Zermelo. No recuerdo si fue en 1907 o si fue en 1909, pero estoy como 99% seguro de que fueron en 1907. Después tenemos los axiomas de Frenkel, que son estos dos, que pues fueron propuestos por Frenkel, y me parece que estos fueron en 1917, o sea, 10 años después. Y después tenemos el axioma de elección, que también fue propuesto por Zermelo en la misma fecha, que fue en 1907. Sin embargo, el axioma de elección lo ponemos hasta el final, pues porque el axioma de elección es independiente de los otros 9 axiomas. Es decir, nosotros podemos construir la teoría de conjuntos y asumir el axioma de elección nos va a dar como avance en la teoría, pero si no asumimos el axioma de elección, pues tampoco nuestra teoría se contradice, ¿no? Y de hecho podemos seguir haciendo más cosas. Hay una rama de la matemática que de hecho se llama matemáticas sin axioma de elección, en donde pues todo es meramente constructivista. Estos dos primeros axiomas, bueno, la existencia pues es que existe un conjunto, y ese conjunto, ustedes ya vieron con Ale, que es el conjunto vacío, ¿no? El de extensionalidad es el que nos dice cómo vamos a nosotros a comparar los conjuntos. Una vez que ya tenemos que al menos existe un conjunto y que ya sabemos cómo compararlos, cómo los vamos a comparar, pues si uno tiene los elementos del otro y el otro tiene los elementos del uno, ¿no? Pues nos gustaría agarrar y empezar a hacer empezar a construir nuevos conjuntos. Entonces, para eso vamos a introducir los siguientes axiomas, que van a ser del par al potencia. Estos de aquí nos van a servir para construir nuevos conjuntos. Y conforme nosotros vayamos haciendo nuestra teoría, pues vamos a ir generando nuevos conjuntos y nuevos conjuntos. Y entonces va a llegar un momento cuando, por ejemplo, construyamos los números naturales, en el que pues podríamos, bueno, los números naturales va a ser nuestro primer acercamiento a un conjunto infinito. Pero los números naturales nosotros no los vamos a poder construir a través del axioma
3, 4, 5 y 6. Es decir, hasta este punto, cuando nosotros construyamos conjuntos, como que todo va a ser finito y no vamos a poder agarrar y dar el salto al infinito jamás. Entonces, esa es la razón por la cual después pedimos el axioma del infinito, ¿no? Aquí pues es para dar el salto a conjuntos infinitos. Y para dar el salto a conjuntos infinitos, pues también necesitamos agarrar y meter que sería el axioma de elección. ¿Por qué? Pues porque el axioma de elección, justo cuando nosotros tenemos un conjunto infinito, pues no sé, yo siempre doy como el ejemplo de los calcetines. Imagínense que tienen un cajón y en este cajón tienen calcetines. Y ustedes saben que, bueno, yo les digo como, oigan, pueden agarrar y sacarme del cajón unos calcetines, un par de calcetines verdes. Pues si el conjunto de calcetines que hay dentro del cajón es un conjunto finito, pues desde luego que ustedes podrían agarrar y decirme, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a agarrar, van a meter la mano, van a sacar un par. ¿Es verde? No. Lo tiro, agarro otro par. ¿Es verde? No. Lo tiro, agarro otro par, es verde. Si ninguno es verde, como es una cantidad finita de pasos, pues al final ustedes me pueden decir, oye, es que el conjunto, el cajón no tiene calcetines verdes. Y si sí hay alguno, pues en algún momento seguir ese algoritmo, pues les va a poder agarrar y dar los calcetines verdes que están buscando. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el cajón tiene una cantidad infinita de calcetines? Pues eh, si ustedes quisieran averiguar si ahí adentro hay calcetines verdes o no, pues como que está difícil, ¿no? Porque, digamos, de manera procediendo como la última vez, pues tendrían que agarrar uno por uno e ir checando uno por uno. Pero como es infinito, pues entonces nunca van a terminar. Se pueden pasar la vida entera y a lo mejor nunca encuentran los calcetines verdes que están buscando, ¿no? El axioma de elección lo que nos va a decir es que si en ese cajón ustedes de antemano ya saben que hay unos calcetines verdes, pues entonces no necesitan agarrar y estar checando uno por uno. Simplemente pueden irse a la sección donde sea que estén esos calcetines verdes y agarrarlos. Entonces, no sé si se alcanza a ver cómo mmm, se puede, pero no se puede, ¿no? Porque si de antemano ya existen los calcetines verdes ahí, el axioma de elección lo que les dice es que los pueden ustedes sacar. Pero ¿cómo lo van a hacer? Pues nada más, simplemente están usando el hecho de que ustedes saben que ahí están y ya, no hay otra cosa, ¿no? No pueden agarrar y dar un algoritmo, como en el caso finito, en el que van checando uno por uno, porque a lo mejor ustedes saben que ahí hay unos calcetines verdes, pero si van checando uno por uno, pues qué tal y nunca llegas a esos calcetines, ¿no? Entonces, por eso el axioma de elección es tan fuerte, porque es lo que nos va a agarrar y hacer elecciones arbitrarias dentro de un conjunto infinito. Entonces el axioma de elección es para saltarse el método exhaustivo o algo así, justo, ¿no? O sea, es como yo aquí tengo una colección de elementos y quiero un elemento en particular, por ejemplo, este. Yo ya sé que ese elemento en particular sí está en esa colección infinita. Ah, pues como yo sé que existe y ahí está, pues puedo agarrar y tomarlo, ¿no? Es como si, por ejemplo, ustedes toman la recta de los reales y ustedes saben que ahí está el uno, ¿no? Pero si ustedes imagínense que agarran a la bolsa de los reales, imagínense que ustedes agarran a todos los números reales y los meten a una bolsa. Y entonces yo les digo, por favor, abre la bolsa y sácame el uno. Pues como que está difícil que agarren, metan la mano y saquen el uno, ¿no? De hecho, la probabilidad de que salga el uno es cero, y en general la probabilidad de que saquen pues cualquier número racional es cero. Si ya llevaron prueba o van a llevar prueba, eso lo van a ver, aunque más bien se ve con prueba utilizando teoría de la medida. La probabilidad de que ustedes agarren y metan la mano en una bolsa que tiene todos los reales y saquen un número racional es cero, porque es un conjunto de medidas cero. Eh, Sin embargo, como ustedes saben que en esa bolsa sí existe el uno, el axioma de elección lo que les permite es agarrar y de alguna manera que no se dice cómo,
porque justo por eso es un axioma, se asume que se puede hacer. Ustedes pueden agarrar, meter la mano y sacar el número que necesitan, ¿sale? Entonces sí, nos quita esa cuestión de hacer una búsqueda exhaustiva. Entonces, por eso les digo, el axioma de elección como que suena bien, pero no suena bien, ¿no? Por eso este axioma dio como mucha lata en su momento, cuando se estaba tratando de axiomatizar la teoría de los conjuntos. Fue Gödel el que llegó y probó y dijo como, pues la verdad es que le suena feo porque sí está feo, pero no está tan feo porque si lo niegan, pueden seguir haciendo su teoría y no pasa nada, pero si lo asumen, pueden seguir haciendo su teoría y no pasa nada. Y si la hipótesis del continuo generalizada implica el axioma de elección, ¿por qué se elige el axioma de elección? La hipótesis generalizada del continuo, ¿cuál es esa? Eh, o sea, yo sé que la hipótesis del continuo es independiente también del axioma de elección. Y pues lo que les dice es que no hay infinitos en medio, ¿no? Pero no me acuerdo cuál es la generalizada del continuo. ¿Me puedes decir, Abraham, por? Sí, ok. Ah, su- ¿Puedes la hipótesis generalizada del continuo implica el axioma de elección? Pues imagino que es meramente por la cuestión debe ser una cuestión de enunciados, ¿no? Eh, Porque el axioma de elección, pues lo que les hace es darles una función de elección, mientras que la generalizada del continuo, te digo, no me acuerdo bien qué dice el enunciado, pero pues debe tratar con cardinalidades de conjuntos infinitos. El cardinal del conjunto potencia de cualquier conjunto infinito es igual al cardinal. Ah, ok, que alcanzas o sea, si tú tomas el potencia de omega, pues eso es justo el 2 a la omega. Y, a ver, sí, la razón debe ser, es meramente, o sea, por la que no pides eso y por la que pides el axioma de elección, pues es meramente porque, pues, en principio tener generalizada del continuo sería agarrar y tener es una teoría más fuerte, ¿no? Porque tienes un enunciado que implica elección. Mm, implica el axioma de elección. Pues si tú tienes esta de aquí, pues vas a poder tener el axioma de elección y todo lo que implica el axioma de elección, pero además vas a poder tener muchísimas más cosas que, por ejemplo, no implican el axioma de elección que sí tienes al tener la generalizada del continuo, ¿no? Entonces, estás haciendo tu teoría más grande y de hecho, sí, lo que estás haciendo es que estás afirmando que para agarrar y alcanzar el siguiente infinito, lo que tienes que hacer es agarrar y únicamente sacarle potencia al conjunto, ¿no? Sin embargo, si tú te metes a teoría de cardinales muy fuerte, eh, puedes agarrar e ir definiendo, o sea, vas a ir sacando la potencia de un conjunto y vas a llegar al siguiente infinito y la potencia de ese infinito va a llegar al siguiente infinito, pero va a llegar un momento en el que estar sacando potencias de infinitos ya no te va a alcanzar para llegar al nuevo infinito, que serían, por ejemplo, el caso de los cardinales inaccesibles, ¿no? Eh, tú vas a poder, no vas a poder agarrar y alcanzar a esos cardinales que ya son una cosa bestial mediante potencias, ¿no? Entonces, incluso eh, pues vas a necesitar como cosas muchísimo más fuertes que de hecho, o sea, todo este rollito va a que siempre quieres agarrar y hacer tu teoría como con las mínimas propiedades que necesites y de en eso puedes agarrar y empezar a sacar más cosas. La razón por la que después
formulas un enunciado para la generalización de la hipótesis del continuo, es porque ya no te alcanza todo lo que puedes hacer con el axioma de elección. Y después esto de aquí ya no va a ser suficiente porque pues justo vas a poder agarrar y pensar en infinitos más grandes que no vas a poder agarrar y llegar con potencias, ¿no? Entonces, eh, si, bueno, no sé qué tan salvaje esté, pero si te late todo este rollo de los cardinales, chécate un libro que se llama de Kanamori, eh, que se llama justo Teoría de Cardinales. Y te digo, eh, o sea, la teoría que maneja este señor ya es así, está muy chida, pero ya está bien salvaje, ¿no? Y pues justo todas estas cosas que al final implican el axioma de elección, pues es porque eh, lo que te va dando como una teoría todavía más extensa es agarrar y generar conjuntos o clases de cardinalidades más y más y más grandes, ¿no? Porque justo quieres agarrar y abarcarlo todo. Entonces, la cuestión por la que se usa este y no este, pues en principio te podría decir que es porque primero queremos una teoría más pequeña y segunda, pues porque hay teoría de conjuntos que se pueden utilizar o sea, sin suponer esto, ¿no? De hecho, la parte de la teoría de los conjuntos, de donde la potencia de un conjunto siempre se queda por abajo de la cardinalidad del conjunto, es una cosa que se llama invariantes cardinales. Que cuando supones hipótesis del continuo, pum, todo se te aplasta a esto, ¿no? Pero, pues, o sea, no sé si eso responde a tu pregunta. ¿Por qué se usa este y por qué no se usa este? Razón simple, pues porque para la teoría de conjuntos que nosotros vamos a empezar a hacer desde abajo para arriba, le vamos a estar pidiendo menos axiomas, porque hasta antes de suponer este resultado, lo único que nosotros vamos a poder saber es que al sacarle la potencia de un conjunto infinito, a, sabemos que no vamos a rebasar a 2 a la cardinalidad de ese conjunto, pero no sabemos que va a ser igual. Justo que sea igual es lo que nos va a dar este de aquí. ¿Sí que no? Sale. Este, y antes de todo esto, ¿qué les iba a decir? Bueno, todo esto es como meramente introductorio, ¿no? O sea, nosotros no vamos a ver eh, todo este rollo, o sea, les digo, esta teoría de cardinales ya es así, es algo súper pesado que van a ver si les interesa mucho hasta que lleven teoría de los conjuntos 3. Se pone muy, muy bonito, pero sí está bastante locochón. Y justo como nosotros, o sea, nosotros tenemos aquí en nuestro vacío y vamos a ir creciendo o haciendo conjuntos más y más y más grandes, ¿no? De hecho, por eso el universo lo llaman como así o una V, porque cuando nosotros vayamos creciendo los conjuntos, que ahorita vamos a ver ejemplos con los axiomas que siguen, que se llaman par, unión, comprensión y potencia, como que vamos a ir construyendo conjuntos que no tienen cardinalidad, conjuntos que tienen cardinalidad 1, conjuntos que tienen cardinalidad 2 y así, conjuntos que tienen cardinalidad omega, conjuntos que tienen cardinalidad 2 a la omega, que si supones hipótesis del continuo, pues esto sería omega 1. Conjuntos que tienen 2 a la omega 1, que entonces sería omega 2. Y así continúas hasta que llegas a unas cosas que son los cardinales regulares. Y después así continúas hasta que llegas a una cosa que serían los cardinales inaccesibles y después los cardinales fuertemente inaccesibles. Pero cuando tú vas construyendo toda esta teoría, lo que necesitas es irle poniendo más y más y más axiomas a tu teoría. De tal manera que cuando nosotros vamos poniéndole más y más y más axiomas a nuestra teoría, claro que vamos a ir pudiendo probar más cosas. Sin embargo, también van a empezar a botarnos más contradicciones, ¿no? De hecho, la portada de este libro de Kanamori, justo lo que tiene es esta jerarquía en forma de V, en donde vas a partir del vacío y va el 1, el 2 y luego así todos los infinitos, hasta que llega a que 0 es igual a 1. Es porque llega un punto en el que
al agarrar y meterle una cantidad muy grande de axiomas para seguir construyendo conjuntos o clases muchísimo más grandes, llegas a la inconsistencia total, en donde tu matemática se rompe, ¿no? Eso está muy locochón. Si le quieren dar una checada a eso, pues ese libro está en la facultad. Y sí les digo, sí es un nivel bastante ya elevado el que maneja ese libro, pero pues si les gusta, creo que sí podrían empezar a empaparse con cosas de esas, ¿sale? Bueno, y entonces, el conjunto del infinito y el axioma del infinito y el axioma de elección, y después empieza a haber ahí problemas, justo porque empiezas a agarrar y hacer cosas muy grandes, pero no sabes hasta qué punto tus cosas muy grandes dejan de ser conjuntos, como lo vamos a ver ahorita que veamos el axioma de comprensión. Entonces, por eso es que Frenkel llega y dice como, cuando ya agarras y haces cosas muy grandes, tus conjuntos no se llaman conjuntos, se llaman clases, ¿no? No puedes agarrar y tener un conjunto demasiado grande que contenga todos los conjuntos. Entonces, por eso es que Frenkel llega y hace el axioma 8 y el axioma 9, que sería el de buena fundación y el de separación. Y eso es únicamente, pues, son como axiomas que son importantes, pero son solamente como de, consistencia, no de consistencia, sí, para que todo vaya saliendo bien. Sí, la teoría cuando vas metiéndole más axiomas y se va haciendo más grande, se va haciendo completa, pero va dejando de ser consistente, ¿no? El libro es Kanamori. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Cardinales Infinitos, Infinite Cardinals, eh, y el autor es Akihiro Kanamori. Pero bueno, entonces, pues todo esto es mera introducción. Ale ya les probó la existencia, bueno, no les probó, les mencionó la existencia. Existe un conjunto que no tiene elementos, se llama vacío. Extensionalidad. Dos conjuntos son iguales si todos los elementos de A están en B y todos los elementos de B están en A, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que dice el axioma del par. Entonces, ejemplo, bueno, no es axioma 3. Axioma. Para los cuates, lo que dice es lo siguiente. Dados los conjuntos A y B, existe un conjunto C que tiene a A y a B como elementos. Es decir, C es igual al conjunto que tiene a A y a B. Y digo para los cuates, pues porque podemos agarrar y formular ese axioma, pues no en metalenguaje, ¿no? Sino el lenguaje de primer orden. Y bueno, les escribo el enunciado del lenguaje de primer orden, que dice lo siguiente. En lenguaje formal. Para todo X, para todo Y, existe un Z, de tal manera que para todo W, W es un elemento de Z, si solamente si W es igual a X o W es igual a Y, ¿no? Entonces, en este caso, X estaría siendo nuestro elemento A, Y estaría siendo nuestro elemento B,
le pongo X y Y porque acuérdense que son variables y así. Existe un conjunto Z que se va a llamar C, de tal manera que W únicamente van a ser los elementos. W va a estar en C si solamente si W es igual a o W es igual a B. Es decir, estamos diciendo que C es el conjunto que tiene A y a B. ¿Eso queda claro? Llevaría más paréntesis en, en medio de existe Z y para todo W. Bueno, llevaría un paréntesis. Ah, como, sí, ¿no? O sea, tendrías que agarrar y hacerlo así. Y ya, ¿no? Pero de hecho, pues ya no terminamos nosotros de estudiar lenguaje de primer orden, pero por convención puedes agarrar y, o sea, puedes agarrar y empezar a cuantificar. Eh, si tú ignoras esos paréntesis, lo que estás diciendo, los voy a borrar, es que todos estos cuantificadores están entrando en esta fórmula. Si tú quisieras que alguno, si tú tuvieras, por ejemplo, otra fórmula, implica, no sé, P de otra cosa, y tú no quieres que alguno de estos cuantificadores no, digamos, ya empiece a, ya no afecte a esa fórmula, pues entonces sí, ¿no? Como que lo que tendrías que hacer sería poner paréntesis de tal manera que se separen. Entonces sí, eh, necesitarías poner como paréntesis en todo, pero por convención, como los 4 cuantificadores están entrando en esta fórmula y las 4 variables las estás, o sea, las 4 variables están ocurriendo dentro de la fórmula, por convención se pueden quitar los paréntesis. Sí, gracias. Sale. Entonces, pues con este axioma ya podemos empezar a formular nuevos conjuntos. El único conjunto que hasta la fecha ustedes conocen, bueno, conocen muchos, pero solamente llevamos 3 axiomas y lo único que sabemos es que el vacío existe y además es único. Existe vacío y es único. Ah, bueno, pues entonces, si hacemos A igual al vacío y B igual al vacío, pues entonces el axioma del par, nos dice que va a existir un conjunto C que tenga a A y a B como elementos. Es decir, C va a ser igual a ¿quién? Al conjunto que tiene a vacío y a vacío. Pero el conjunto que tiene a vacío y a vacío, pues es el conjunto que tiene al vacío, ¿no? Entonces, ya tenemos un nuevo conjunto, el unitario del vacío. Y pues de manera similar, este por ejemplo sería el 1, ¿no? Ejemplo 2. Pues si tomo A como este y tomo a B como este, pues entonces por el axioma del par, puedo tomar a C como el conjunto que tiene a este y a este, y además es un conjunto diferente a los dos anteriores, ¿no? Y así yo puedo agarrar y seguirme. Entonces, pues, ejemplo 3. Si tomo, por ejemplo, ahora, no sé, que A sea el unitario del vacío y que B sea ese nuevo conjunto que acabo de hacer, pues entonces podría formar a C como el conjunto que tiene el unitario del vacío y el conjunto que tiene el vacío y el unitario del vacío, ¿no? Ahí está, sí, ya, son todos los conjuntos. Entonces, par es como el primer axioma que nos va a permitir hacer conjuntos más sencillos, ¿no? A partir del vacío estamos construyendo nuevos conjuntos. El que sigue
es el axioma de la unión. Entonces, pues estaría padre que si nosotros tenemos dos conjuntos, podamos crear un conjunto en donde, o sea, como generaliza el axioma del par en el sentido en el que pues puedes agarrar, la unión lo que va a hacer es agarrar y pegar como muchos conjuntos, ¿no? Entonces, axioma 4. Axioma de la unión. De nuevo, para los cuates, lo que dice es, si A es un conjunto, entonces existe un conjunto tal que los elementos de ese conjunto contienen a los elementos de A, ¿no? Digamos que A se ve así. Ah, no. Voy a pintar así. A tiene elementos. Sin embargo, esto es algo a lo que tienen que empezar a acostumbrarse. Cuando ustedes tienen un conjunto A, pues usualmente lo ponen como X1, X2, X3 y así, ¿no? Digamos, serían estos como los elementos de A. Los elementos de A, ¿qué son? ¿Son perros? ¿Son gatos? ¿Qué son? ¿Son conjuntos también? También son conjuntos. Aguas con eso, ¿no? Estamos haciendo teoría axiomática de conjuntos, entonces los elementos de A también son conjuntos. Entonces, una representación para este axioma, en vez de pensar a los elementos de A como puntos, los podemos pensar como conjuntos. Bueno, es que no los podemos pensar, son conjuntos y los podemos pensar como respectivamente cosas así. En donde este de aquí se llama X1, este de aquí se llama X2, este de aquí se llama X3, este de aquí se llama X4. Y ahí, además, pues hay más cosas, donde esos puntos rojos, pues también están siendo conjuntos, ¿no? Ah, bueno, el axioma de la unión, lo que te dice es que tienes como una bolsa con bolsitas adentro, pues tú puedes considerar a la unión de A y lo que vas a hacer es agarrar y romper todas estas bolsitas. Ahorita les vuelvo. En donde los elementos ahora de esta unión de A son esos puntos rojos. Entonces, los elementos de este nuevo conjunto, que se va a llamar unión de A, van a ser los puntos rojos, y para cada punto rojo, ustedes me van a poder decir que hay un elemento en A de tal manera que tiene ese punto rojo, ¿no? Eso es lo que dice el axioma de la unión. Si ustedes lo toman como únicamente dos conjuntos, pues lo que están generando es el A unión B, ¿no? El lenguaje de primer orden, el lenguaje formal, el enunciado dice lo siguiente. Para todo X existe un Y, de tal manera que para todo Z, Z está en Y, sí, solamente sí, existe un W, de tal manera que W está en X y Z, este mejor lo voy a poner al revés. Z está en W y W está en X.
¿Sale? Entonces, como lo veríamos, a ver, nada más déjenme ver, si X está en la unión de A, es porque entonces existe un S en A, de tal manera que X está en S y S es un elemento A, ¿no? Entonces, ujú, este Y va a ser la unión de A, este Z va a ser A, y entonces lo que estamos diciendo es que un elemento W, bueno, más bien Z va a estar en la unión de A, aquí lo vamos a poner abajito, Z va a estar en la unión de A, si solamente si cualquier elemento, bueno, más bien si existe un W, de tal manera que Z está en W y ay, W, no, espera. Uy, no, ¿qué estoy diciendo? Este A más bien es el que, ajá. Para cualquier conjunto X existe un conjunto, a saber la unión de A, de tal manera que para todo Z que pertenezca a la unión de A, va a existir un W de tal manera que el elemento Z va a estar en W y W va a estar en A, ¿no? Así, ahí está. Eso sí, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, la Z y la W son como, entre comillas, variables mudas, ¿no? O sea, solamente es cuando nosotros estamos agarrando y comparando los elementos de la unión de A con los elementos que viven en A, ¿no? Entonces, si recordarán, por ejemplo, de sus clases de álgebra superior, cuando ustedes les definían la unión arbitraria, pues justo era que existía un S que estaba en A, de tal manera que X está en S y S está en A, ¿no? En el dibujito de arriba, pues si lo quieren pensar así, un elemento de la unión de A, es decir, un punto rojito, es aquel que va a estar en un elemento de A, que a saber va a ser este W, este de aquí, este X1, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner W, ¿no? Y Z es un punto rojito. Entonces Z está en W y W era un elemento de A, ¿no? Esos son los elementos de la unión de A. Ahí está. Después, pues tenemos el axioma de comprensión, que este es el último que voy a dar por hoy. Entonces, axioma 5, esquema de comprensión. Y lo que dice es lo siguiente, de nuevo, si A es un conjunto y P es una propiedad,
Entonces, existe un conjunto B cuyos elementos son elementos de A y satisfacen P. Si yo tengo aquí un conjunto A y va a ser el conjunto de los perros, pues puedo agarrar y definir una propiedad P de X, en donde, por ejemplo, digo X es café. Ahí. Lo que me dice el axioma del par, el axioma de comprensión, es que B va a ser aquellos elementos que están en A de tal manera que satisfacen X. Es decir, B es igual al conjunto de los perros, tales que son cafés, ¿no? Pues aquí hay muchos perritos. Y pues por aquí hay unos cafés, ¿no? Bueno, pues entonces puedo agarrar el conjunto de todos los cafés. Aquí, fíjense que, bueno, en todos los axiomas estamos construyendo conjuntos a partir de nuevos, de conjuntos que ya existían, ¿no? Si ustedes ponen una propiedad arbitraria y ustedes quieren agarrar y definir un conjunto de algo que satisfaga esa propiedad arbitraria, el esquema de comprensión no les va a servir a menos que ustedes ya sepan que ese conjunto va a estar metido como dentro de otro conjunto, ¿no? Entonces, si de antemano ustedes no saben que este conjunto A existe, o que, por ejemplo, A no es un conjunto, pues entonces ustedes no pueden garantizar que este nuevo B vaya a ser un conjunto, ¿no? En las clases posteriores, lo que vamos a estar haciendo, pues sí va a ser más que un poco de álgebra de conjuntos, uniones, intersecciones y esas cosas, lo que vamos a ver es por qué esos conjuntos sí son conjuntos, por qué la intersección de dos conjuntos vuelve a ser un conjunto, por qué la unión de dos conjuntos vuelve a ser un conjunto, por qué la diferencia de dos conjuntos vuelve a ser un conjunto, por qué el producto cartesiano de dos conjuntos vuelve a ser un conjunto, ¿sale? Ese es el enfoque que le vamos a empezar a dar más que nada en este curso. No tanto que demuestra que, no sé, A unión B intersección C es igual a intersección B unión A intersección B, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de cosas sí las vamos a ver, pero así como muy por encimita, porque eso más bien ya lo vieron en Superior 1, lo vamos a ver nada más como para repasar. Lo que vamos a ver es el enfoque de la justificación de por qué lo que estamos haciendo está bien, ¿sale? Bueno, entonces, a ver, ejemplos con estos 5 axiomas. Ejemplo. Pues, por ejemplo, si A y B son conjuntos, entonces, miren, por ejemplo, podemos definir a intersección B, no, más bien. Entonces, A intersección B es un conjunto, en donde, pues, A intersección B, ustedes ya saben que es el conjunto de todas las X's, de tal manera que X está en A y X está en B. ¿Cómo pruebo eso?
Está muy fácil, ¿no? Sean A y B dos conjuntos. Sea P de X igual como la propiedad definida X pertenece a B. Entonces, por el axioma de comprensión, va a existir un B que va a ser igual al conjunto de los X en A, tales que P de X, ¿no? Es decir, B va a ser el conjunto de los X en A, tales que X está en B. Afirmación. Pero no le puedo poner B porque ya estoy usando B, ¿no? Vamos a poner C. Ok, pues afirmación. A intersección B va a ser justo igual a este nuevo C que yo estoy encontrando. ¿Cómo voy a verificar que esos dos objetos son iguales? Pues vamos a proceder a verificarlo por el axioma 2. Veamos que A inter B es igual a C utilizando axioma de extensionalidad. Pa' pronto la contención. Si me tomo un X que está en A intersección B, pues entonces, por mera definición, X está en A y X está en B. Eso quiere decir que entonces X está en A y X satisface P. Pues eso quiere decir que entonces X tiene que estar en el conjunto de los X en A, tales que P de X. No se vayan a enojar, nada más aquí le voy a poner, es que, o sea, esos son variables, ¿no? Entonces, más bien, tendría que ser así, ¿no? Pero pues justo ese C. Pues esto implica que X está en C, ¿no? Para la contención de regreso, pues sea un X que está en C. Eso quiere decir que entonces, por mera definición de C, X está en A y la propiedad P la satisface X. Pues eso quiere decir que entonces X está en A y la propiedad P, pues es que X está en B. Pero si X está en A y X está en B, pues entonces X tiene que estar en A intersección B. Pues por lo tanto, A intersección B es igual a C. Y como este C es el que ya estamos diciendo que sí es conjunto, porque es el que nos arrojó el axioma de comprensión, pues entonces a A intersección B no le queda de otra más que sí ser un conjunto, ¿no? Entonces, como C es conjunto y A intersección B es igual a C, pues entonces A intersección B es conjunto. ¿Queda clara aquí la prueba? ¿Qué hicimos? A intersección B es una colección de X's, por eso fíjense que aquí no le puse nada, ¿no? O sea, A intersección B es una colección de X's de tal manera que X está en A y X está en B. Si A y B son conjuntos, entonces la intersección también va a ser un conjunto, ¿no? Y la prueba pues es esta que acabamos de encontrar. Bueno, que acabamos de hacer, ¿no? La bibliografía, bueno,
chequen el libro es el que vamos a estar siguiendo, es el de Hernández. Hernández Fernando. Se los pongo aquí. Que se llama Teoría de Conjuntos, una introducción. Está en el Classroom. Y si no está, ahorita lo subo. Pero según yo sí. Este es el que vamos a estar siguiendo. ¿Sale? Es un libro, pues es que sí está bonito, pero pues más bien es la traducción al español del Herbasek, que se llama Basic Set Theory. Entonces, pues, sí, este es el de batalla. Entonces, el axioma de extensionalidad funciona de igual forma para colecciones que no sabemos si son conjuntos o a fuerzas tiene que ser un conjunto para usar el axioma de extensionalidad. Ok. El axioma de extensionalidad también nos va a dar la igualdad, o sea, sí necesitamos que las dos cosas sean conjuntos. Entonces, por eso es que debido a que C es un conjunto y estamos encontrando un objeto que es igual a C, pues no le queda de otra más que a ese nuevo objeto también ser un conjunto. ¿Sale? Si tú tienes, sí, necesitas que las dos cosas sean conjuntos, pero si tú tienes un objeto que no sabes que es conjunto y estás viendo que ese objeto es igual a un conjunto, pues tiene que ser un conjunto. Ah, pero que si funciona para cosas que no son conjuntos, o sea, si puedes ver como igualdad de clases. Sí, es que más bien para eso, cuando ya ves en cosas que no son conjuntos, pero quieres ver que sí son iguales, es cuando ya te metes, es que perdón, entendí mal tu pregunta. Eh, para eso metes a estos dos de aquí. El esquema de separación, lo que te dice es que prácticamente la teoría de conjuntos se porta igual que en cosas que no son conjuntos. O sea, con respecto a cuando tienes funciones, contenciones y esas cosas, eh, separación te dice, si lo haces en clases y nada más haces como estas ciertas cosas, la puedes hacer como en teoría de conjuntos y no pasa nada. Desde luego hay cosas que puedes hacer en teoría de conjuntos que en clases no puedes hacer, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, se puede y la justificación de eso es por axioma de separación. ¿No estaríamos suponiendo que ese objeto ya es un conjunto para usar el axioma? Ok. O sea, sí entiendo a qué te refieres. Mm, déjame pensarlo, porque, o sea, sí entiendo tu pregunta, pero pues es que, te digo, mi, mi, mi intuición me dice como tienes un objeto que no sabes que es conjunto y estás viendo que es igual a otro conjunto, pues el objeto tiene que ser conjunto. Pero sí, déjame pensarlo bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos. Sale.